porque hay un cabello que viene para acá, el otro para acá, pero a veces los pacientes lo que quieren es tener algo, ¿no? Entonces, para que no se burlen y cosas por el estilo. Pero ahora es la solución del injerto de cabello. Entonces ya poco se realizan estos colgajos. Estos colgajos, por ejemplo, para el cuero cabelludo los hacía un argentino que se llamaba Yuri. Pero él también utilizaba otros tipos de colgajos, ¿no? Y ahí es cuestión de nosotros, ustedes como médicos tienen una capacidad de dimensión, de raciocinio más elevada, entonces pueden utilizarlo, jugar con las técnicas, con los colgajos, para que logren un mejor objetivo. Entonces, por eso que la cirugía plástica avanzó mucho, ¿no? Y la medicina en general. Pero en cuanto a nosotros, avanzó en el sentido de que cada vez es más asequible a la población. Antes quienes hacían cirugía plástica solamente eran estrellas de cine, por el costo. En cambio ahora es asequible a cualquier persona, ¿no? Que ahorre un poquito y puede hacerse sus arreglos. Ahora vamos a hacer setaplastías. ¿Qué son las setaplastías? Son colgajos de transposición. Entonces vamos a tener que el cuerpo de la seta es la cicatriz y luego con inclinación de estos grados son variables, se dibujan los brazos y se transponen los colgajos, ¿no? Tenemos algunas reglas. El mínimo ángulo utilizado es 30. En la mayoría de los casos de 45 a 60 grados son las más usadas. Si se trata de una cicatriz larga es mejor realizar varias chicas que una o dos grandes. La sutura debe ser cuidadosa en la punta y bordes para evitar necrosis. Aquí tenemos. Si esta es una cicatriz, ¿no? Nosotros vamos a diseñar estos brazos de la seta. Para que sea una seta tiene que tener bracitos. Entonces, si lo hacemos con ángulos de 30 grados, la longitud de esta cicatriz va a aumentar un 25%. Si lo hacemos con ángulos de 45 grados, esta longitud va a aumentar un 50%. Y si lo hacemos con ángulos de 60 grados, esta longitud va a aumentar un 75%. Queda como tarea y pregunta de examen probablemente, con ángulos de 90 grados, ¿cuánto aumenta? ¿Ya? Acuérdense, después no reclaman. Entonces, el ejemplo más clásico es cuando sucede una quemadura en la mano, por ejemplo, retrae los dedos. Entonces, no va a poder hacer este movimiento. Entonces, le hacemos una seta y vamos a darle, de acuerdo a la longitud que nos falta, la angulación. Entonces, de tal forma que vamos a transponer un colgajo aquí y el otro de acá lo vamos a doblar y vamos a tener la setaplastía y vamos a tener una cicatriz de mayor longitud. ¿Ya? Eso lo vamos a comprobar también con la patita. Acá, por ejemplo, este paciente tiene una cicatriz en la cara. Si ustedes ven un viejito, van a ver que las cicatrices vienen así, las líneas de expresión, vienen así. Medias horizontales, de ahí se amuran un poquito y bajan. Hasta que llegan al surco nasogeniano, que son casi verticales, ¿no? No tanto verticales, sino oblicuas. En este caso, este corte, miren, corta todas estas líneas. Por lo tanto, cuando el paciente sonríe, esto retrae y él enseña las encías por la retracción que tiene. Entonces vamos a hacerle una setaplastía. Miren, aquí se está diseñando la setaplastía. Este es el surco nasogeniano y esta es la dirección de la cicatriz. Entonces se va a cortar, esta puntita va a ir acá y esta puntita va a ir acá. Miren, se ha intercalado estos colgajos de tal forma que se va a cortar la línea de la cicatriz, de tal forma que el paciente cuando ya sonríe ya no jala. En
antes jalaba. ¿Se dan cuenta? Se ha hecho una Z-plastía. Que así podemos usar para diferentes tejidos o cicatrices retráctiles, ¿no? Cualquier parte. Realmente a veces se queman, sufren heridas en los codos, en las rodillas, entonces tenemos que hacer ese tipo de colgajos. Hoy día iban a operar al niño y le iban a hacer setas para que no retraiga, porque justo se quemó la manito, el dedito y tiene una cicatriz. Entonces, y así podemos usar zetaplastías a 4 colgajos. Por ejemplo, miren esta paciente, es una mujer que ha cicatrizado y se ha pegado a la encima. Tiene esta cicatriz retráctil que no la deja abrir, a reducir. Se ha hecho el diseño, se han movilizado los colgajos y miren, ahora ella puede extenderles, abrir, a reducir el brazo. Entonces, esto era antes un ángulo de menor de 90 y ahora tiene un ángulo de 145, que es otro. Entonces, esto es lo que logramos con las zetaplastías. Ahora podemos hacer una cicatriz a 5 colgajos. Miren, esta es una cicatriz retráctil y vamos a utilizar un colgajo de avance BY pero en sentido inverso. Y esto vamos a sacar este tejido y vamos a hacer setas. Vamos a sacar todo este tejido cicatrizal. Entonces, esta puntita, miren, ahora está acá. Esta puntita ahora está acá. Este colgajo lo hemos avanzado. Esta puntita está acá. Y esta puntita ahora está acá. Se han hecho 2 zetaplastías y un colgajo de avance. Entonces ahora la paciente, miren, puede extender completamente su extremidad. Por supuesto que las cicatrices va a depender de la experiencia del cirujano, el tratamiento que le demos para que mejore. Pero aquí nosotros en cirugía reconstructiva tenemos que ver la función. La cicatriz la podemos tratar, pero si el paciente no puede extender su mano va a tener una limitación. Lo que queremos es que no tenga limitaciones. Entonces eso eran colgajos locales. A distancia, por ejemplo, vamos a hacer un colgajo inguinal, ya lo vamos a ver. Entonces sacamos un tejido de la región inguinal y la vamos a llevar para reconstruir la mano, podemos llevarla al antebrazo. Podemos hacer otro tipo de colgajos, un reto pectoral para la reconstrucción de la cara, o un colgajo libre, como antes se utilizaba, el colgajo de gran dorsal para la reconstrucción de cualquier parte del cuerpo hay una lesión. En este caso, para las extremidades inferiores, que eran antes los amputaban porque no había cómo cubrirlos. Preferían amputarlos antes que el paciente le dé una infección, una osteomielitis, y se muere el paciente. Y esto ya como historia, les cuento que antes a los ladrones y a los infieles les cortaban la punta de la nariz como un castigo. Entonces, y ustedes saben que reconstruir una nariz es muy difícil. Entonces empezaron a reconstruir la parte que se hacía los colgajos saltarines, le llamaban. ¿Por qué? Porque levantaban un colgajo del abdomen, lo cerraban, lo hacían como un tubo y hacían una herida en el antebrazo y lo suturaban ahí. Entonces, con esto, ¿qué esperaban? De que este colgajo, ¿no?, que venía su circulación por este lado, se nutra y tenga una circulación por este lado también. Cortaban aquí y ya tenían este colgajo que podía sobrevivir por la circulación que tenía nueva. Entonces, este colgajo ya lo podían llevar para reconstruir, por ejemplo, la nariz. ¿Por qué? Porque tenía una circulación. Y donde iba a llegar, se iba a nutrir, pasado un tiempo, del lecho, que era la nariz. Entonces, antes esto lo dejaban 3 meses
para que tome una nueva circulación. Entonces, imagínense pues un paciente inmovilizado y todo, ¿no? Si ustedes buscan la historia van a ver que lo amarraban con correas, ponían palos y todo para que el paciente pueda sostenerse. Y después cortaban y ya podían, ya el paciente ya tenía una piel nueva, podían reconstruirse. Entonces, pero ya nosotros ahora con todo lo que ha avanzado la ciencia, ya lo podemos hacer en un solo tiempo. Entonces, para reconstruir la nariz podemos utilizar un colgajo rosal, ¿sí? Donde está mi dedo, podemos sacar, hay vasos que van a irrigar esta zona. Lo levantamos, colocamos. Entonces lo dejamos así durante 3 semanas, pero ya el paciente ya no está movilizado. Y de ahí se nutre por este lado, se corta el pedículo y se retoca, se hacen todas las cosas que se requieren. Y lo que sobra se puede devolver, ¿no? Entonces solamente le va a quedar la úlcera del tamaño que hemos utilizado para la nariz. Y esto se injerta, se cierra parcialmente y se injerta. Entonces, cuando estuve en el Brasil tuve la oportunidad de ver un tipo de colgajos, no lo hemos hecho acá, pero hasta incluso se sacó costilla. En ese mismo colgajo se puso los injertos para hacer los cartílagos alares y un poste también para que lo sostenga. Entonces, quedan muy bien. Entonces, se puede reconstruir, hacer más finuras. Los colgajos distantes desplazan tejido de una región anatómica a otra y los colgajos locales lo hacen dentro de la misma región. Directo en un tiempo operatorio, por ejemplo el TRAM, y en 2 tiempos el colgajo inguinal. Aquí vamos a tratar sobre el colgajo inguinal porque el TRAM lo van a hacer en la reconstrucción de todas. Tenemos esta lesión, acá hay un anillo, un dedo, una paciente que estaba bajando de un micro, en el pasamanos había salido el tornillito y en el momento que baja se queda el tornillo enganchado sobre el aro y le produjo, esto se llama un degloving, o sea, el mismo aro hace como que se corta y se queda acá también en todo el huesito pelado, de todas las falanges. Entonces, paciente que necesitaba usar los 5 dedos, se le hace este tipo de colgajo inguinal. Está 3 semanas así, de ahí se corta, se remodela el dedo y después, posteriormente, se pueden hacer liposucciones, porque acá hay la gordita. Se hacen liposucciones de tal forma que se va adelgazando, ¿no? Y por último, ya para el otro lado, se coloca una uña postiza y pasa desapercibido. De lo contrario, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Cortar acá, se saca con el metacarpiano y se une. Entonces, este espacio se corta desde el metacarpiano, entonces esto se une. Y tendría pues 4 dedos, pulgar y 3 dedos. Si ustedes han visto los dibujos animados, todos tienen 3 dedos. Entonces es más funcional, porque cuando uno no tiene un dedo, las cosas se le caen, esto les estorba. Los mismos pacientes no dicen esto no puedo trabajar. Quedan muy bien, funcionalmente quedan muy bien, ¿no? Porque ya no se les puede hacer alargar ni colocar, ¿no? Pero con estos colgajos se puede salvar. Cuando antes no había esto, lo amputábamos, estaba enredado. Y por último, los colgajos libres, se le ve el colgajo con su pedículo arteriovenoso identificado, el cual es anastomosado a los vasos en el área receptora para mantener el aporte sanguíneo, ¿no? Vamos a ver un colgajo radial. Este es el dedo pulgar, por lo tanto la arteria que viene acá es la arteria radial. Entonces se ha hecho el diseño, miren, acá está la arteria, se verifica con Doppler todo para que no haya sorpresas durante la cirugía, ¿no? Porque no todo es estándar, siempre hay algunas malformaciones, algunas variaciones y todo lo demás. Entonces se ha disecado el colgajo y se ha utilizado esto para la reconstrucción de uterino. Entonces el paciente tuvo una mutilación, y acá ustedes pueden ver
las suturas, las microsuturas. Esta es una sonda Foley. Y esto es un injerto para formar la nueva uretra. Entonces, si no se coloca el injerto, entonces todo eso se va a cerrar, va a cicatrizar. Entonces el injerto no va a pegar, piel con piel no pega, entonces, pero sí va a pegar alrededor, entonces va a formar la nueva uretra. Entonces se le ha revestido a esta sonda con la piel, se forma la neuretra, se anastomosan los vasos, ¿no? Y al final se puede estirar, se reconstruye a la nueva vejiga que va a tener y al final tenemos la reconstrucción de esto. Entonces, ¿esto se hace para qué? Para que el paciente no pierda identidad, porque solamente, como dicen, le va a servir como órgano excretor, ya no reproductor. Esta es microcirugía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer los trabajos musculares. Cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes músculos cutáneos a la piel sobrepuesta. Esto permite incluir el segmento de piel con el colgajo muscular subyacente, ¿no? Patrones de circulación están basadas en películas específicos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente siempre hay una arteria acompañada de dos venas. Pedículo dominante es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es el dominante. Si uno es el dominante, los otros son los menores. Pedículos secundarios son vasos segmentarios que pueden nutrir al músculo a pesar de llegar el vaso dominante mayor. Entonces, vamos a ver. Mates y Nahai fueron unos investigadores que estudiaron los músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos. ¿Ya? El primero es el tipo 1, es un único pedículo vascular que va a entrar al músculo. Y este músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Si nosotros en el momento de la disección levantamos el colgajo y de repente cortamos el pedículo, se acabó la cirugía porque este músculo se va a morir, ¿no? Porque es lo único que lo alimenta. Ejemplo, los que están de rojo son los que más utilizamos, pero todos estos son los que podemos utilizar. El gastrocnemio, el tensor de la fascia lata. Entonces tenemos el tensor de la fascia lata, nace del espina ilíaca anterosuperior, al trocánter, y se va al tracto iliotibial. Más es fascia que músculo. Entonces, y nosotros, el pedículo va a entrar a 8 centímetros más o menos de la cresta. Entonces, cuando nosotros diseñamos, vamos a tomar en cuenta que a 8 centímetros va a estar el pedículo. Vamos a disecar todo el músculo y vamos a llegar a esa altura. Si nos pasamos, lo vamos a cortar el pedículo. ¿Y para qué lo usamos? Para las úlceras trocantéricas. Entonces, miren, la espina ilíaca, el tracto y el trocánter. Esta es la úlcera trocantérica, este es el diseño, esta es la parte facial y por acá más o menos va a aparecer la arteria. Por eso que lo estamos diseñando. Entonces cuando levantamos, vamos a levantar hasta aquí, vamos a movilizar el colgajo y vamos a cerrar esta úlcera. Tipo 2, pedículos dominantes y pedículos menores. El músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Gracilis y el sólido son los que más utilizamos. Entonces tenemos aquí el gracilis, un músculo delgado. Acá viene su pedículo y es así de delgadito. ¿Y para qué nos va a servir? Para la reconstrucción de toda la parte perineal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque solamente el músculo lo vamos a poder movilizar en esa zona. Tipo 3, 2 pedículos dominantes. Cada uno puede nutrir el músculo por separado. Por ejemplo, glúteo mayor y el recto del abdomen.
Tipo 3 tiene 2 pedículos dominantes. Acá está el glúteo. Entonces, más o menos a esta altura va a salir los pedículos. Esto es lo que les decía. Tenemos una úlcera sacra y vamos a diseñar 2 colgajos en B y E. Los vamos a unir. Cerramos aquí y vamos a ver que este tejido se puede aproximar y cerrar de tal forma que nos queda la bolita de tejido. Es una úlcera isquiática también, eso ya lo vamos a ver después. Tipo 4 tiene pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño, y cada pedículo se va a encargar de una porción del músculo. Se puede seccionar 2 o más pedículos y transponer una porción del músculo. Generalmente dice que debemos conservar la mitad más 1. Cuando vamos a movilizar este colgajo, vamos a hacerlo con Doppler, y nos va a identificar cuántos vasitos tiene. Si tiene 9, nos quedamos con 5 y podemos cortar 4. Nos va a depender de las necesidades que tengamos de movilizar estos músculos. En este caso, utilizamos el tibial anterior. Esta es la localización del tibial anterior. Miren, solamente está protegiendo una parte de la tibia, ¿no? Entonces, tiene todos estos vasitos que van a irrigar esta porción del músculo. Entonces, si nosotros queremos utilizarlo para movilizar, tenemos que conservar la irrigación de estos vasos. Esto es cómo se obtiene, se hace el colgajo. Y estas son algunas indicaciones que debemos hacerlas. Hay que tener mucho cuidado porque debajo de esos tenemos el sol. A ver, el tipo 5 tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios que van a entrar por los 2 polos opuestos del músculo, ¿no? El músculo puede sobrevivir, ojo, en base a su pedículo dominante o a sus pedículos segmentarios. Tenemos el gran dorsal y el pectoral mayor. Este es el músculo gran dorsal y acá vemos que entra su arteria y se va a irrigar por otros lados. Entonces, y estos son los segmentarios o los secundarios. Este es el dominante. Pero también podemos cortar este y quedarnos con este. Entonces va a variar, ¿no?, entre los pedículos segmentarios. ¿Cuál es el vaso que va a nutrir el gran dorsal? La tóraco dorsal, ¿no? Entonces podemos sacarlo con una isla de piel. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para hacer una reconstrucción mamaria. Movilizamos el músculo con una isla de piel y al llevarlo hacia la parte de adelante nos va a hacer, la isla de piel nos va a asemejar la parte de la mama. Entonces para eso, esto de colgajo también dorsal lo van a hacer en la reconstrucción de tórax. Y por último, los colgajos fasciocutáneos. Definición: son colgajos que incluyen piel, tejido celular y fascia. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos porque están incluyendo la fascia profunda. La zona nadadora no siempre a veces tiene cierre directo. Y se va a basar en los plexos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están irrigados por arterias perforantes que atraviesan la fascia y provienen de arterias secocutáneas o musculocutáneas, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho. Los fasciocutáneos van a venir de la parte de la piel, van a tomar epidermis, la dermis, la grasa y la fascia, o sea, fasciocutáneos. Entonces imagínense, van a tener un montón de plexos, ¿no?, redes anastomóticas que van a nutrir este colgajo, por lo tanto son bien seguros. Igual, indicaciones: cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función, porque cuando hacíamos los músculos cutáneos podemos a veces alterar, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando hacemos para la reconstrucción sacra, podemos movilizar los glúteos y vamos a cortar la inervación. Pero como estos colgajos lo hacemos en pacientes parapléjicos, no van a caminar, no interesa mucho, pero sí un paciente que camina normalmente y le hacemos estos colgajos, podemos producir alteraciones en la marcha.
Entonces tenemos que evitar. Para eso mejor usamos los colgajos fasciocutaneos, ¿no? Necesidad de conservar ejes arteriales principales. Eso sí, el lecho receptor debe estar sin contaminación y se necesita cubrir zonas de poco grosor. Clasificación: estos tres grupos son los que han estudiado estos colgajos, cada uno lo ha clasificado de acuerdo a sus ideas, pero vamos a hacer la de Kaufman y Lambert. Ellos lo clasifican en 4 grupos. El grupo A, perforantes fasciocutáneas múltiples que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud. B, perforantes fasciocutánea única de tamaño moderado. C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum facial, la irrigación está en el colgajo. Y D, igual que el C, pero con colgajo osteomiocutáneo. Entonces, tenemos el A, que van a entrar múltiples arterias en la base del colgajo. ¿Ya? En el B, vamos a ver que es una nada más la que entra al colgajo y se va a encargar de darle toda su irrigación. En el C, este es el septum y son varias arterias las que lo van a nutrir a lo largo del septum. Y en el D, es lo mismo que el C, pero le agregamos, como está cerca a un hueso, vamos a cortar el hueso y le podemos agregar como parte del colgajo. Entonces, son algunos ejemplos: variantes, península, isla. Península, cuando nosotros tenemos la fascia, toda la piel, y vamos a utilizar un colgajo grande. Lo movilizamos todo este colgajo. En isla, cuando vamos a utilizar una isla de piel nada más sobre la base de este colgajo. Fascio adiposo, cuando solamente vamos a utilizar la fascia y la grasa, y la piel lo podemos dejar para que cubra lo que va a quedar el resto. Y fascio facial, cuando solamente utilizamos la fascia y el resto lo dejamos dentro. Unos casos clínicos: colgajo tóraco-dorsal. Tenemos que es tipo A de Kaufman y Lambert, tóraco-dorsal, utilidad para la reconstrucción mamaria. Tenemos que antes, cuando una paciente tenía un cáncer de mama, le sacaban toda la mama, con todo el tejido, piel y todo lo demás. Entonces quedaba mutilada. Entonces pedían para la reconstrucción de la mama. Entonces, si todos se tocan, siempre tenemos acá un gordito. Este gordito lo vamos a utilizar para diseñar esto. Se hace el corte, se levanta aquí, y esto, con una incisión vertical, vamos a levantarlo, vamos a rotarlo y lo vamos a dejar en esta zona. Como aquí también hay piel, va a quedar. Sobre este bolsillo que estamos nosotros formando, podemos colocar una prótesis. Entonces, porque solamente le estamos dando poca cantidad y la mama tiene más tejido. Entonces se cierra y ya le damos la forma. Miren, acá por ejemplo se está haciendo la reconstrucción. Esta puntita estaba acá antes, lo hemos rotado el colgajo. Acá está la prótesis, miren, y el colgajo ya tiene, esta mama ya tiene forma. Pero están viendo que el cirujano está trabajando la otra mama. ¿No? ¿Por qué? Porque la otra mama también a veces está un poquito más caída, está tosada o es más grande. Entonces estamos reduciendo para que las dos mamas queden un poco simétricas. ¿No? Entonces miren, lo que no tenía mama, se ha rotado el colgajo, ya está aquí, acá está con una prótesis, y esta mama que estaba pequeña también se ha colocado otra prótesis para que estén simétricas. Si no, imagínense, esta de acá está bien, comparen esta mama y pónganla al lado de esta. ¿No? Esta da pena, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, con el pasar del tiempo, nosotros, por ejemplo, ante la exigencia de las pacientes, nosotros nos vemos en la necesidad de tratar de reconstruir para que se parezca lo más a una forma natural. Entonces, por ejemplo, acá los pacientes dicen: ah, todo está bien, pero le falta. ¿Qué le falta? ¿Ah?
complejo areola-pezón. Entonces, porque se puede reconstruir la areola, nosotros sacamos piel de los labios mayores, que son más oscuros, y se reconstruye. Pero se hace eso y dice, no, doctor, le falta la puntita, ¿no? Entonces, así dicen, pues, a veces los pacientes no les dicen, me faltan los pezones, ¿no? Entonces, también se hace el pezón. De este colgajo, de la areola, se hace como en aspa de molino, triangulitos, y se estira. Entonces se forma el pezón. Para eso son tan exigentes. Sí, doctor, pero todavía le faltan esos puntitos que están alrededor del ángulo. Entonces, ¿qué se hace? Se saca cartílago de la oreja o del septum y se hacen pedacitos lo más chiquitos posibles, y en el momento que se va a colocar el injerto, se coloca eso debajo. Entonces ya te va a dar esos pequeños abultamientos que van a simular las manos. Entonces todo eso se puede hacer. Todo depende a veces de la disponibilidad de tiempo y lo que quiera la paciente. Pero entonces, por eso ya, como dicen, son minucias de los hace. Un colgajo delto pectoral, vehículo dominante, perforante de la arteria mamaria interna, tipo A, miren. El otro era, ¿qué tipo? A. Tipo A también quiere decir que tenía múltiples perforantes dentro de la base del colgajo. Para cobertura de efectos de cabeza y cuello, miren este paciente, ya tenía un cáncer, lo habían irradiado, entonces le había producido estas cicatrices, estas úlceras por radioterapia. Entonces se hace el colgajo delto pectoral, delto, porque está acá el deltoides pectoral, se levanta y se va a cubrir esta zona, se saca toda esta cicatriz, ¿no? Y se cubre, ¿no? Todo esto acá ha sido el diseño del colgajo. Después que ha estado 3 semanas, se corta, se devuelve acá el colgajo y esto ya se había injertado antes. Entonces, este es para un lado, acá ya se ha hecho los dos lados, miren cuánto tiempo ha pasado porque la cicatriz está mejor, este es un injerto reciente, pero el paciente ya tiene los colgajos en el cuello, entonces puede movilizarlos, ¿no? Ya la apariencia también va a ser mejor, ¿no? Ustedes miren acá la cara del paciente, ¿no? Bueno, estaba una fase pues angustiosa, que no puede movilizar, con dolor, las úlceras. Ustedes saben, cuando hay una úlcera hay el riesgo de que se infecte, y si se infecta, chao paciente. Ahora vamos a hacer el colgajo inguinal, vehículo dominante, arteria circunfleja iliaca superficial,